Hola, hola, y bueno, este día vamos a continuar con este segundo Congreso Renacen, ya asentando, consolidando las bases para la liberación del ser. Y hoy día vamos a presentar a nuestro gran invitado, a nuestro gran expositor. Eres Guillermo, el Guille, el negro más conocido, negrito. ¿Cuántos negros habitan en el negro? Decían por ahí en un post de Instagram cuando lo presentamos. Y bueno, Guille está desde Argentina. No, me pareció que era súper importante nos pareció que era súper importante tenerlo en esta segunda versión porque desde su experiencia de vida ha iniciado distintos emprendimientos, distintos encuentros, distintas instancias que en el fondo colaboran o impulsan esta coherencia con el ecosistema. Porque, bueno, una parte de empezar a entender de cómo reconectamos con ese ser interior, esa sabiduría interior, también es ser coherente y expandir esta sabiduría, ponerla en acción. Hace poco estudié a Aristóteles. Aristóteles hablaba de la puesta en acción de todo este conocimiento. Y bueno, y el Guille para mí es un excelente exponente de esa coherencia, de esa transformación, de esa forma de vida, de llevarlo como una forma de vida. Así que te doy muchas gracias por estar acá y por darte este espacio. Yo sé que estás con muchos proyectos, así que de verdad de corazón te lo agradezco y confío en que los que te escuchen ahora puedan conectar con esa sabiduría y a ver si les cambiamos un poquito la visión y la forma de vida. Pues. Así que, ¿cómo te sientes hoy? Gracias, Clau. Bueno, gracias. La verdad que un orgullo y me hace mucho sentido el desafío de estar acá, de la temática, de encararlo a través del ser. Siento que en mi vida y en mi experiencia he sido mucho más desde el hacer y alguien que quiero mucho y me lo he llevado. Estoy en ese proceso también de transformación, de hacer con ese, ¿no? Y de tomarme el tiempo necesario para la observación de esto que vos decías, un poquito de cuántos negros habitan en la misma persona, ¿no? Y creo que eso tiene que ver mucho hoy con la posibilidad de tomarnos el tiempo para observarnos, y algo que a mí en lo particular me ha ayudado o me está ayudando, porque estoy en un proceso constante, como la naturaleza, ¿no? Es un proceso constante, no tiene resultado. Creo que eso nosotros como naturaleza nos pasa lo mismo, y en este proceso la Pacha, la naturaleza y la interacción con ella me ha ayudado mucho para poder nada, empezar este camino de poder observar el ser o esos seres que cohabitan en nosotros mismos. Así que re linda la oportunidad de tomarnos este tiempo para poder expresar lo que uno viene vivenciando. Así que muchas gracias. Oye, negro, y cuéntame, para todos los que nos están viendo, ¿cómo empieza entonces este camino? Porque tú dices, bueno, ¿cuántos negros cohabitan en el negro? Decían por ahí. Y eso significa, todos yo creo que tenemos distintas facetas, pero hay algo que generalmente nos gatilla ese qué pasa acá, hay algo que se despierta, algo que nos lleva. Entonces, cuéntanos un poquito en ti cómo se inicia este camino de comenzar a explorar o a conocer tu interacción con el medio. Yo creo que debe venir desde siempre, nada más que hoy soy más consciente de eso, ¿no? Eh, Hay alguien que decía, no soy bueno con los autores, pero siento que la inteligencia colectiva hace que hoy todo sea de todos, ¿no? Y a veces lo que alguien está pensando, haciendo, sintiendo por un lado, también está sucediendo en este lugar, y esa es la grandeza de la simultaneidad de la evolución. Y decía que somos al principio de nuestra vida inconscientes, después somos conscientes de nuestra inconsciencia, después somos conscientes y después somos conscientes de nuestra conciencia, y ahí hay un proceso de evolución. Creo que empiezo a sentir que empiezo a ser consciente de mi inconsciencia, y que antes era inconsciente, pero todo ese proceso
ha sido permanente, de esta exploración, ¿no? De- del, del ser, de nosotros mismos. Y hay algunos como disparadores que, que, que me han hecho dar cuenta de esto. Y creo que uno es tomarme el tiempo para sentir qué deseo. Em, Porque antes en esa inconsciencia iba permanentemente estimulado por ahí el afuera, por las distracciones que van saliendo, o los estímulos, o las diferentes mandatos o estructuras en las cuales vivimos, y en algún momento y por diferentes causas hubo como un parate, o estaba habiendo un parate de ese hacer, y como dice Maturana, el amor es dejar aparecer en todas sus dimensiones, y para eso hay que generar espacio. Entonces, creo que ahí hubo algo, ¿no? En la posibilidad de darme cuenta de que tomar el espacio necesario para sentir cuáles son mis deseos y empezar a ser responsable de esos deseos, me ha hecho empezar a descubrirme con un grado más de conciencia. Y eso, en esto de la simultaneidad, ha tenido que ver mucho, una conexión más profunda, creo, con la naturaleza. Primero con la naturaleza que somos, y con la maestría de la naturaleza que nos rodea. Entonces, ahí creo que hay un combo y una combinación muy linda, que muchas veces no nos tomamos el tiempo para descubrirnos, y cuando nos tomamos el tiempo y es en un contexto natural, es mucho más fácil de lo que pensábamos, ¿no? Y empezamos a dejar de pensar para empezar a sentir esa transformación, que es continua, como hablábamos, es permanente, estamos en una transformación permanente, y cuando vemos a la naturaleza es una transformación permanente, ¿no? No tiene como un fin, un objetivo, está permanentemente en ese equilibrio dinámico que tiene como patrón de circularidad, ¿no? Hasta de evolución en este espiral ascendente que tenemos que tratar de buscar cuando pasamos por los mismos lugares, pero que cada vez que pasamos por esos lugares sea evolutivo. Y si eso lo podemos observar, creo que podemos sentir que hay algo bonito que está pasando en nosotros. Así que en eso, y viéndolo a muchas veces desde la mirada de afuera, cuando me decís cuándo pasó, creo que sí, confirmo todo el tiempo, porque veo a mis vínculos de toda la vida, y siempre, che, ¿qué pasa con vos, negro? Siempre estás cambiando, ¿no? Siempre te estás moviendo, y hasta a veces era, o es, eh, un, eh, un disparador no sé si decirlo así, pero de bullying, y hasta a veces de quedar afuera de ciertas cosas por estar en esta transformación o exploración, y lo que me ha pasado últimamente lo he empezado a abrazar. Nada, estoy en esta transformación, sin saber bien a dónde voy, pero sí estando más presente con esta exploración. eh, Ay, ¿qué pasó? Se apagó un poquito. Se pegó un poquito, pero quedó ahí la idea de esta reconexión que estás teniendo, ¿no? Sí, como decía, y volviendo ahí a tu pregunta, es como este proceso de transformación permanente, y lo veo muchas veces en lo que eh, me ha atravesado y me ha incidido en la mirada de afuera. Che, negro, siempre cambiando, siempre transformando, cuántos negros habitan, y empiezo a abrazar eso, porque es parte de una exploración personal
a donde no voy en búsqueda de algo concreto, sino en un proceso de exploración a donde me da la posibilidad de dejarme sorprender, ¿no? Y en cambio, si voy en búsqueda de algo, es como que me encasillo, tengo que entrar dentro de un Excel y ahí entro dentro. Entonces, me abro, abrazo esa transformación permanente, sintiéndome en la naturaleza, lo veo en la naturaleza, y bueno, y es algo que seguramente va a ser para siempre y permanente, lo cual me estimula y eh, me permite de alguna manera abrazar la incertidumbre, una incertidumbre que está en nosotros y también en el contexto que nos rodea, ¿no? Y más en la actualidad que vivimos. Así que creo que viene por ahí y bueno, me siento en ese momento empezando a ser un poquito más consciente de mi conciencia y miro hacia atrás, abrazo el pasado, pero trato de estar más centrado en el presente, en el cómo, ¿no? Y en el proceso, en este proceso que somos, y trato de salir del futuro, de un resultado y del qué. Creo que eso hoy también me está movilizando. Ahora mira, voy a rescatar un poco. Lo primero es la aceptación, o sea, tú dices, me genera un poco de resistencia. Esto, o no resistencia, no dijiste así, pero que sí te habían hecho un poco de bullying por todo ese movimiento que tienes, pero que finalmente lo abrazaste. Y para mí eso es como totalmente la aceptación. Si te resistes, persiste. Entonces, ya cuando empezamos a aceptar, eso ya genera un cambio en la forma en que estamos observando lo que está sucediendo afuera. Luego, otra de las cosas que dijiste es como, bueno, el movimiento y esto de abrirte también a la experiencia. Yo creo que eso también lo quiero rescatar porque creo que es importante que nosotros desde nuestro ego, el inconsciente colectivo, decía Freud, no importa cómo lo quieras decir, pero sí estamos constantemente como siendo influenciados por lo externo y de repente nos encasillamos en una idea. Por ejemplo, hace años atrás yo pensaba de que si no me titulaba no iba a ser feliz. Entonces, si fracasaba algo en el camino, reprobaba un ramo, qué sé yo, me llenaba de infelicidad porque yo supeditaba mi felicidad a tener un título. Entonces, cuando en cambio no tenemos una idea, por ejemplo, tú tienes esta idea o tienes este sentimiento, esta pasión de tener esta coherencia con la naturaleza, por ahí van apareciendo las cosas que te van llevando de manera exploratoria a distintas formas de caer en esa coherencia, sin que tú necesariamente tengas una meta concreta. Por ejemplo, quiero llegar a 10 países, no sé. En ese camino yo te conocí, de hecho, porque nos encontramos en el ENVI, en este encuentro de vinculación social que se hizo acá, cerca de donde yo resido, y sabes que a mí me llamó mucho la atención y quiero llevarlo a esto, la forma en que ustedes pudieron, estábamos en un encuentro de vinculación social, estábamos en una capacitación para los facilitadores, y ustedes abordaron los aspectos de la coherencia, tú y Fran, que también nos acompaña en este congreso, y tocaste un tema muy bonito que fue como la unidad del todo. La unidad. Entonces, dentro de esta diversidad existe una unidad, existe algo que nos une, es una cosa, y cómo nosotros actuamos con esa unidad. Y me gustaría como que nos contaras un poco cómo ves tú eso, cómo está como Perma Aprendice, y también que dentro de eso nos cuentes cómo tú también estás trabajando, porque si bien es un proceso personal el que tú has llevado de reconocerte, de ir explorando estos negros en ti, pero todos también los has ido amorosamente, yo creo que hay que destacarlo, compartiendo, o sea, estás generando cambio a nivel social, no solo en tu país, no solo en tu lugar, no solo en tu casa en el fondo, sino que lo expandes a otras fronteras. Entonces cuéntanos cómo ha sucedido, o qué es lo que estás haciendo, o para qué lo estás haciendo, o cómo se encasilla todo esto. Bueno, gracias, Clau. Se me viene primero en esta transformación una frase ahí de Ronald Sistek, ahí chileno, maestro, que dice que el dolor, las transformaciones se dan cuando el dolor de permanecer igual, bien, es mayor que el de cambiar, ¿no? Entonces, creo que también pasé por un dolor, ¿no? Pero me di cuenta de que si seguía de la misma manera,
eso me dolía más que la transformación. Entonces hubo un impulso a la transformación, hubo un impulso al movimiento. Y el movimiento creo que tiene que ver con algo orgánico de parte nuestra. Desde dónde venimos, ¿no? También desde nuestro origen nómade, nos hace andar más liviano, nos hace eh, poder, poder movernos de una manera más conectada con lo que hay en el entorno, sabiendo qué es lo que necesitamos, ¿no? Y entendiendo cuáles son nuestras necesidades y limitaciones. Entonces, eso creo que es un motor de este proceso de transformación. Y en cuanto a que podamos, creo que esa simultaneidad nos da ese conocimiento interno, pero en el contexto en el cual vivimos y habitamos. Entonces, en mi recorrido de haber pasado por la parte corporativa, por empresas, siempre con alguna pizquita de un proceso disruptivo, ¿no? De ahí haber trabajado en organizaciones sociales, también en el sector público, en la academia, y haber hecho este parate y decir, mirá qué bueno, qué nutritivo ha sido toda esta experiencia de pasar de diferentes sectores. Hay una que conectaba a todas esas, que es, pero no pasé por el sector de la naturaleza. Y ahí es donde me volqué, ¿no? A ella como maestra, y estoy en eso, por eso digo permaaprendiz, un aprendizaje permanente, donde genera esto de la permacultura, una cultura permanente que nos permite estar en ese movimiento y en esa interacción. Y el o el principio uno de la permacultura es algo que tiene que ver con esto que estamos hablando, que es observar y interactuar. Observar e interactuar. Bien, entonces creo que eso, llevado también a los procesos sociales y personales, es un hermoso aprendizaje para volver a esto que vos decías, a conectarnos con uno mismo, con el entorno, con la naturaleza y con los otros seres humanos, ¿no? Necesitamos un fuerte grado de conexión. Está claro que de manera individual no vamos a poder llegar a hacer este pasaje o este salto cuántico evolutivo, pero sí hay una atención importante que necesitamos dedicarle al autoconocimiento, que creo que está en todos. Y ¿sabés qué me pasa? Y en esto de hablar a partir de la experiencia, que a veces en espacios grupales donde se ve que puede haber algún proceso de transformación, es mucho más difícil por las estructuras sociales volcar y llevar conversaciones profundas estas, pero cuando vas de manera individual, y hablo de mis amistades más cercanas de toda la vida, hay una conexión de decir, sí, qué bueno me está pasando y demás, y a veces falta ese proceso de expresión que la naturaleza lo tiene, cuando viene de esta semillita, de ese trabajo individual, adentro de la tierra, conectado con nutrientes, empieza, ¿no es cierto?, a generar su proceso de desarrollo y hay un proceso de floración, ¿no? Que es hermoso, es bello y empieza a interactuar y empieza no con un proceso de crecimiento ilimitado, sino de expansión a través de la polinización, a través del compostaje, el semillar. Entonces, hay una observación creo que muy linda, primero interna, ¿no? Que cuesta, que a veces está oculta, ahí abajo Que tierra, nos que parece un resistimos poco, un poco. nos resistimos un poquito, parece media oscura, Por ahí. tenemos un montón de herramientas para hacerla, pero cuando empieza a pasar, empieza un proceso de desarrollo, de expansión, de floración, ¿no es cierto? Y de transformación permanente, de saber que hay un proceso de nutrir también a quienes están al costado. A mí me gusta mucho entender cuál es la economía de la naturaleza, y la economía de la naturaleza en sí, que es algo que nos atraviesa todo lo económico hoy en el mundo en el que vivimos, es hacer el menor esfuerzo posible. Y ese menor esfuerzo posible en algún punto está conectado con este parate, observemos, ¿no? Detengámonos, tomémonos el tiempo para saber cuáles son nuestros deseos, y la naturaleza en ese menor esfuerzo posible, ¿no? No es que está acumulando y tomando agua para dentro de 30 años, sabe cuáles son sus necesidades y deja y comparte las posibilidades con otros, y en su proceso de diversidad es donde mayor vida se genera,
¿no? Cuando podemos conectar con la diversidad, con el distinto, con el diferente, ¿no? Porque si no, si todos vamos hacia un proceso igual, ¿no es cierto? Y no nos bancamos de algún punto esto que nos pasaba, la crítica, ¿por qué? Porque estás cambiando y demás, estamos generando seres humanos en un formato de monocultivo. Necesitamos abrazar la diversidad, conectarnos con la diversidad, y eso, como en la naturaleza, promueve la vida, genera una sintropía, ¿no es cierto?, con la vida, y nos permite florecer de una mejor manera todavía. Y fíjate que es súper interesante porque nosotros con la observación, en todo sentido, incluso observando la naturaleza, no, podemos obtener respuestas y podemos entender también los procesos. El medio, pareciera que el medio donde crecimos nos habla siempre de hacer, de que tienes que necesitas familia, dinero, plata, auto, casa, necesitas muchas cosas. No, nos genera un ambiente de competir y compararnos. O sea, estamos todo el día compitiendo con el al lado. Pero fíjate cómo ha cambiado, cómo está cambiando en los últimos años. Bueno, por ahí también hablan de que la era en la que estamos viviendo es distinta, pero ha cambiado todo y ahora se está volcando incluso las economías. Yo trabajo o he hecho procesos de mentora en respecto a negocios y en los negocios también se está hablando mucho del trabajo colaborativo y de hecho, por ejemplo, en Chile el dinero se está invirtiendo en todo lo que es el trabajo colaborativo en sociedades, porque se ha demostrado y se ha entendido de que la competencia no genera, incluso en un aspecto económico, un mayor resultado que el trabajo colaborativo. Y si tú lo llevas a la naturaleza, por ejemplo, tú decías esta observación y cómo después empiezas fuera, ¿qué es lo que pasa con la plantita, con un árbol? O sea, primero va a generar las raíces para que pueda empezar a crecer el tallo, pueda firmarse el árbol y pueda crecer. Y luego la misma naturaleza tiene procesos. Hay un proceso donde se le caen las hojitas, donde quedan solo las ramitas, después empieza a florecer, después genera el fruto y de repente vuelve ese proceso de secarse. Cuando nosotros Que genera observamos la naturaleza, ¿te fijas? que genera, digo, que genera un compostaje para que vuelva a crecer la vida, ¿no? Y ahí Ahí nos podemos está. meter en un proceso de crecimiento. Bueno, justo ahora estoy en un proyecto de micología muy lindo, también estuve con una chilena, bueno, los chilenos me están atravesando, que es Juliana Fursi, una micóloga increíble y demás. Y qué proceso entra algo que ha sido demonizado de alguna manera por nuestra sociedad y que es fundamental para el desarrollo de la vida. Si no existieran los hongos en ese proceso de compostaje, si son los recuperadores por excelencia de la naturaleza, nosotros no podríamos vivir, ¿no? Entonces, ¿cómo de alguna manera nos vamos a volver a conectar en este momento de pausa, de observación, ¿no es cierto?, con aquello que de alguna manera nos estaba haciendo ruido y demás. Y ahí está ese proceso de integración. Sí o sí siento que es simultáneo, es nosotros observándonos de manera individual, pero conectado con el contexto, ¿no es cierto? Ahí está ese patrón de la naturaleza que tiene que ver con lo fractal, ¿no? Se habla de sistemas anidados, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en mí? También pasa, ¿no es cierto?, en un contexto global y en un sistema al cual pertenecemos, y cómo desde nosotros, desde nuestro lugar, aportamos a ese sistema al cual pertenecemos, que es mayor. Y ahí hay una retroalimentación permanente. Es decir, no es más una cosa o la otra, es y, ¿no? Entonces, es nuestro ser en contexto, ¿no es cierto?, con el equipo, con el sistema que pertenecemos y con el planeta, ¿no?, con ese ámbito natural del cual somos parte. Y fíjate que ahora, imagínate que todo apunta últimamente, también estamos con el tema de la crisis climática, estamos hablando más también de cómo nos estamos asociando con el medio ambiente, con la naturaleza, con el ecosistema en el que crecemos. Y, y hasta se ha presionado a nuestras autoridades para que empiecen a trabajar y respetar esto. Yo la otra vez veía como una foto, decía, mira, por ejemplo, si tú ves tienes un grupo de simios y uno agarra todos los plátanos y se los deja, los científicos empiezan a estudiar qué le pasa, que está siendo egoísta, no está compartiendo con su comunidad. Pero en cambio, los seres humanos tenemos a uno que agarra toda la riqueza y lo colocamos en Forbes, les damos premios, entonces como, como estamos actuando de una manera incoherente total, o sea, Mm, total, no estamos mm, aprendiendo de lo que nos está mostrando el medio. mm, tal cual, tal cual. Sí, en plena conciencia, y por eso creo que hay una maestría
la naturaleza como la entendemos como naturaleza, porque somos parte de ella, para poder llevarla a procesos sociales y organizacionales. Muy lindo, ¿no? Un desafío muy, muy bonito. Y también me traigo otra pregunta en este proceso, y es: ¿a dónde quiero poner mi energía? ¿No? Yo te conté que pasé por varios sectores, y y creo que las dos tienen que, otra vez, es el I, pero esa mayor energía o foco, si es en transformar lo existente o en crear lo nuevo. Y cuando digo crear lo nuevo, es traer cosas que hoy no están sucediendo, porque no sé si es otra vez esa circularidad, y en esa circularidad están todas estas enseñanzas de la naturaleza, que si las llevamos a nuestro estilo de vida, creo que puede haber una atracción y un magnetismo mucho más interesante que poner esa energía hoy en la transformación. Si podemos mostrar con nuestro estilo de vida cómo vivimos, cómo nos alimentamos, cómo nos movemos, qué decisiones tomamos, qué consumimos, cómo nos vinculamos, etcétera, etcétera, creando ese espacio nuevo de conciencia, de nuestra inconsciencia, y si podemos pasar a ser conscientes directamente para después ser conscientes de nuestra conciencia, y creo que ahí hay algo de iluminación, o bueno, algo más que todavía no llego yo a entender, pero tendrá que ver con Buda y con un estado de conciencia increíble. Bueno, por ahora sentirme en el presente de eso, de ojalá pasar de ese grado de ser consciente de mi inconsciencia a ese grado de conciencia, pero a través, ¿no?, de el estilo de vida que uno está eligiendo, porque si no, permanentemente estamos diciendo lo que hay que hacer, pero no somos lo que estamos diciendo que hay que ser, ¿no? Y fíjate Entonces, que ahí se crea una brecha. Y fíjate que ahora, por ejemplo, a propósito, yo estoy haciendo un curso de filosofía y discutíamos esto de Aristóteles porque Aristóteles como que decía, él se dedicó como a estudiar la felicidad y él decía que la felicidad se componía de dos cosas, el aspecto intelectual, el conocimiento, pero el conocimiento puesto en marcha y que esos dos aspectos, si actuaban en coherencia, se traducían en más libertad. Y cuando tú dices el sistema de vida, a mí se me vino a la mente inmediatamente esto porque es como, por ejemplo, yo hasta hace un tiempo atrás vivía en un departamento y cuando empezó la pandemia había escasez de alimentación y qué sé yo dije, bueno, como estaba aburrida, que voy a poner aquí mi pequeña huerta. Empecé a ver y que en unos maceteros y empecé a cultivar. Yo hasta ese momento, Guille, te juro que todo, según yo, me había creído el cuento de que la naturaleza no me quería y todo se me moría, las plantas. No tenía cero plantas, cero, ni una. Pero tiré una semilla y dije, bueno, vamos a ver qué tal. Y hubo un aspecto también que es terapéutico incluso, observar este cambio desde una semilla a una planta, comerlo también te genera otra cosa y al mismo tiempo estás siendo autárquico, estás siendo autónomo, te estás separando de esta dependencia incluso económica. Cuando tú tomas este sistema de vida y estás teniendo tu huertita, primero los alimentos que tú mismo cultivaste, yo creo que eso te genera una energía distinta. Te estás separando lo más posible a mí me encanta estudiar a todo esto, yo leo mucho, veo mucho documental, a propósito de los hongos fantásticos, es maravilloso para entenderlo el documental que está en Netflix, pero hay mucha información, en fin, pero estuve viendo el documental de los alimentos, decían, por ejemplo, cuando se empezó a modificar la genética de la semilla para hacerlas como más resistentes, no sé, a plagas, la primera fue la papa, y lo que se genera después de eso, o sea, todas las enfermedades que hoy día tenemos, entonces, fíjate cómo estamos en este ciclo de vida donde como seres humanos creíamos que burlando la naturaleza la estábamos haciendo mejor, y con los años que han pasado nos hemos dado cuenta que estamos volviendo al origen, que es empezar a cultivar nuestros propios alimentos. Porque Sí, ya todo sí, está tan intervenido que te genera enfermedades, te genera un montón de cosas, te genera una dependencia económica, porque todo lo que necesitas lo necesitas ir a comprar y a quién se lo estás comprando. ¿Y qué es lo que estás llevando a tu mesa? Entonces, es como, creo que va dentro de esto de ser integrales, es también observar cómo estamos viviendo, ¿no? totalmente. Y Manfred Magniff, chileno también, premio Nobel de Economía Alternativa, decía algo muy bonito
que dice que es el momento a donde mayor información y conocimiento hay en el mundo, que es un poquito lo que vos decías y de esta conversación filosófica que tenías. Pero es el momento donde menos comprensión hay. Y el conocimiento sin comprensión es vacío. Entonces, siento que sí, que nos podemos sentar a repetir un montón de cosas que están pasando, que son re bonitas, que empezamos a saber que es por ahí, ¿no? Ah, mirá, así tiene que, y por acá es, y otra vez marcamos como un objetivo, pero salimos del cómo, de la forma, de ser creadores de formas, de llevarlo a nuestro estilo de vida y comprenderlo. Y cuando lo pasás por el cuerpo como nuestra mayor expresión de la naturaleza, nos vemos las manos, no, nada, los invito a verse 2 segundos las manos y cuando nos maravillamos de una flor, nos maravillamos de la cara de un felino, lo que sea, ¿cómo no nos vamos a maravillar de nuestras manos, ¿no? De, de su movimiento, de su estructura, de su capacidad, ¿no? De su formación, ¿no? Que no está hecha solamente por 5 dedos y una palma, está el espacio, ¿no? Y ese espacio que hablábamos recién necesario, ¿no? Para poder formarnos. Hay un aprendizaje súper lindo. Entonces, si no lo pasamos por el cuerpo a toda la información que hay de, sí, nos tenemos que alimentar sanos, sí, nos tenemos que mover de una manera más consciente, sí, tenemos que consumir, sí, tenemos que ser sostenibles, sí, biribiri, bla, 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 pero si no lo hacemos, ¿no? Volvemos a repetir los mismos errores que venimos trayendo y vos que estás acompañando, y creo que muchos de los que nos puedan estar escuchando también a empresas o de sus decisiones económicas, viene pasando en un proceso evolutivo, pero esto, ¿no? Lo que fue la responsabilidad social, lo que fue el triple impacto, lo que es el triple impacto, lo que es la sostenibilidad, ¿no? Ahora se habla de regeneración, seguramente mañana, y a mí me atraviesa mucho de resalvajización también, pero si no lo pasamos por el cuerpo, y ahí traigo y hago un paréntesis, para mí la regeneración primero tiene que ser un estado de conciencia que empieza por uno mismo, ¿no? Y no por el mandato de afuera que hay que deber ser, ¿no? Sino empieza por uno mismo y ahí está el proceso de comprensión de toda la información y comunicación a la cual hoy tenemos accesibilidad para que la transformación sea profunda, evolutiva, consciente y ojalá de esta cultura permanente para poder elevarnos como parte de la naturaleza, ponernos al nivel de la naturaleza como maestra. Es hoy lo que me está moviendo y también creo, y lo pongo sobre la mesa, que hay un montón de formas diferentes de llegar a lo mismo. Y ahí está la diversidad, ahí está con romper esas estructuras sociales a donde siempre nos tenemos que encasillar adentro de un Excel. Si estás dentro de un Excel, funciona. No, salir de eso y saber de que estamos en una exploración y en una transformación permanente que es muy lindo, primero y antes que todo, vivirla, vivenciarla, ¿no? ¿Y Llevarla cómo y tú, ponerla. y cómo tú toda esta información la estás trabajando? O sea, yo sé que estás con varios proyectos en curso y cuéntanos un poco de cómo se traduce esto en lo que hoy día estás impulsando desde las distintas variedades que tú tienes, de tus distintos negros cohabitando en uno mismo. ¿Qué es lo que te impulsa hoy y cómo lo estás llevando a cabo con estos proyectos? Me impulsa primero este proceso interno, Clau. Y cuando me hacen esta pregunta me cuesta un montón poder responderla. Es como que le diría, me pasa con mis papás, ¿no? Y demás. Ahora, en 3 semanas, por ejemplo, viajo a Perú, o menos 2 semanas, y los invité a mis viejos porque la mejor manera de poder explicarle lo que hago es que lo vengan a vivenciar, y ahí está la comprensión, ¿no? Me recuesta. Los otros días también de una fundación de la cual formo parte, en Alemania, me decían, necesitamos más información para hacer tu invitación, que no sé qué, y me recuesta contar, y digo, trato de hoy, en este último tiempo, después de haber dejado la universidad, el gobierno, algunos proyectos de acompañamiento a empresa, etcétera, etcétera, ¿no? Llevarlo a mi estilo de vida primero, ¿no? En las decisiones. Entonces, hoy lo que estoy haciendo es generar un bosque comestible acá en casa, ¿no? Vivo en una casa de tierra donde el 80% de la manera en que la construí está reciclada, me trato de mover en bicicleta, trato de consumir energía
solar, estoy explorando el nomadismo, llevo mucho tiempo a través de un proyecto mío, pero personal otra vez, de nomadismo circular, de pasar por los mismos lugares de acuerdo a las estaciones del año, ¿no? Y al Ah, biorritmo del buenísimo. año, como hacían nuestros pueblos Sí, sí. originarios. Entonces, eso genera la circularidad, pero a la vez un espiral ascendente, porque cada vez que paso por un lugar a donde ya tengo una conexión, a donde hay una comunidad, hay mayor profundidad, ¿no? Entonces puedo entregar y llevarme y intercambiar conocimiento, como hacen los hongos, por decirlo de alguna manera. Trato de apoyar proyectos, pero hoy desde un lugar por ahí más de atrás, ¿no? Hacemos, por ejemplo, que lo hemos hecho con Fran, un festival que se está haciendo y se empieza a hacer, se empezó en Mendoza y se ha hecho en el sur y también se hizo en Brasil, que es Regenerarte, pero este festival es ir a vivirlo, digamos, no tiene una exposición ni una estructura, lo hacemos a través de la economía del regalo, ¿no? Entonces se Cuéntame, no, identifican para. Cuenta un poco de eso. ¿Cómo es la economía del regalo? No, no lo había escuchado. la economía del regalo, identificamos cuáles son las necesidades, ¿no? Para poder generar este festival y de acuerdo a esas necesidades dividimos en diferentes grupos que le ponemos algún nombre que ha estado vinculado con los elementos tierra, agua, aire, fuego eh, y se me fue uno, de venir, y el éter. Entonces, de acuerdo a eso, ponemos, bueno, cuáles son las necesidades de estructura, las necesidades de alimentación, las necesidades de logística, las necesidades para las niñas, para la niñez. Entonces, y así todos los que empiezan a conformar ese grupo van viendo cuáles son las necesidades y cuál es su aporte. Y el aporte es poder resolver esas necesidades para poder pasar 3 días de compartir, de arte, de música, de conciencia y de regeneración sin ningún otro objetivo que vivenciarlo, ¿no? Así que, por ejemplo, eso, pero no, es como difícil de a veces de encasillarlo, acompañando ahora un proyecto muy lindo a través del arte y la cultura con el FIS, con el Festival Internacional de Innovación Social, pero también estamos viendo de que eso sea con un proceso de impacto educativo primero. Entonces, ¿cuál es el propósito antes de entender si hay una forma de negocio y cómo nos vinculamos y cuáles son nuestros sueños para llevar ese proyecto adelante? Entonces, creo que hoy lo que me atraviesa es la vivencia, ¿no? Antes, como proyecto primero personal de reconocerme. Algo que me ha pasado el último año es el intercambio, ¿no? Lo que estoy haciendo, propongo el intercambio, porque el intercambio, creo que el 60-70% de mis ingresos del año pasado fueron por intercambio. El Entonces, trueque que le decimos. ¿cómo? El trueque, que desde, El desde trueque, claro, el el trueque. trueque, sí. ¿Qué? ¿Y qué es lo que genera eso? Algo que fue tu primera pregunta, un vínculo diferente, porque Es que, sí o sí necesitas conectar y conocer al otro para saber qué tiene para ofrecer y cuál es tu necesidad, y en ese intercambio, ¿no es cierto?, llegás a explorar cosas que si tuvieras la plata, no llegarías, porque irías es a lo que mismo de es siempre con el dinero. En cambio, con el intercambio te increíble. abre un mundo de posibilidades. Y sabes que me lo dices y yo te juro, por eso exploté, porque yo precisamente hace un par de meses, un año atrás o menos de un año, bueno, a todo esto yo quebré con esto de la pandemia, trabajaba como en un área de turismo, que fue lo primero que se cayó con la pandemia, quebré y vino todo un proceso personal de resignificar eso. Yo me tuve que venir a vivir a la casa de mi mamá, tuve una pequeña cabañita, pero todo ese proceso yo lo transité desde La Paz. O sea, puse en marcha todo ese conocimiento, lo puse en acción y dije, bueno, esto es un proceso y así como el arbolito se le caen las hojas, el despojo es parte. Y dentro de ese proceso me di cuenta que yo vivía en un tremendo departamento grande, con 4 habitaciones, tenía muchos muebles, muchas cosas, y tenía que venirme a un espacio así muy pequeñito donde ni un tercio de las cosas me cabían. Y ahí yo dije, además muy corta de dinero, entonces tenía que cambiarme, y yo dije, bueno, habían unos grupos en Facebook de compra-venta, de trueque, y yo dije, ya, entonces empecé a trocar ya, por ejemplo, a una agrupación que se rescate, que todas las cosas que ellos reciben, en el fondo ellos retiran cosas en desuso, muebles y qué sé yo,
los venden o los reparan y con eso generan ingresos para los animales que rescatan. Yo tenía una secadora, se las pasé y ellos me hicieron el traslado a mis cosas. Y ahí me di cuenta y dije, oye, es mucho más bonito hacer el trueque por la energía que te genera. O sea, como tú bien dices, es un vínculo porque te vinculas con la otra persona. Es como, te sirve esto, te cuentan de repente su historia. De hecho, esos chicos me los encontré en el Envis y fue como, guau, ¿cómo están? Y ellos me contaban que un sillón que yo les pasé gigante, no, sabes que nos ha servido N porque aquí en la zona por el clima, por las lluvias y todo eso, los animalitos los tenemos adentro y me contaban una historia y yo desde ahí como cuando hice todo este trueque dije voy a empezar a hacer eso. Y hoy en día, que yo te contaba antes, hago como asesoría jurídica, hago terapias también y muchas de esas cosas trueque. Y me ha llegado comida, o sea, yo creo que el sistema debe ser cambiado, lo siento así muy fuerte, por eso como que me emocioné, porque el trueque de verdad que da una cosa inmensa. O sea, yo últimamente he sentido que la energía dinero, no sé si decirlo sucio, tampoco lo quiero como diabolizar, pero está bien, cumple su función. Pero el Hay trueque, el algo que, intercambio es otro. ahí está el punto de lo que hablamos antes, ¿no? La energía del dinero hay que transformarla. Sí, Volver al trueque que ya estaba es como crearlo nuevo, o ya estaba, pero bueno, le podemos poner que nuestro presente es como crearlo nuevo, porque no nos enseñaron a movernos a través del trueque, totalmente. ¿no? Nos dieron otras estructuras. Entonces, y también hay algo que como que quiero expresar, porque, porque es muy lindo lo que uno está viviendo, pero cuesta también, ¿eh? Cuesta y uno tiene que abrazar también sus contradicciones y se contradice y duele y me pasó algo muy, muy lindo hace poquito, Clau, que van, lindo y doloroso, pero lo cuento. Hace un tiempo tengo varias operaciones, yo, por nada, por descuido de mi cuerpo y mucho, mucha relación con el deporte, y andar descalzo me ha hecho muy bien. Ha sido parte de un proceso de resalvajización, ando mucho descalzo, ¿no? Y en un montón de aspectos hasta ha mejorado mi sistema inmunológico, digamos, a partir de la experiencia. Después me di cuenta de que hay libros, bueno, eso también me pasa mucho, que al vivirlo después te das cuenta que hay alguien que lo ha sistematizado. Entonces, bueno, nada, ahí está la inteligencia colectiva. Y después de un tiempo que no estaba acá en Mendoza, voy a un encuentro de amigos y voy descalzo, porque es lo que estoy viviendo, y en esas charlas salían, pero que no te molesta. Sí, hay un proceso, ¿no? También hay momentos que voy descalzo y me clavo una piedra y se va armonizando, empiezo a activar mis sentidos, siento que mi planta del pie empieza a tener vida propia, ¿no? Y me he encontrado a veces por pisar algo, ¿no es cierto? Y miro para abajo y tengo la pierna, la pata levantada, digo, ¿por qué no poner el pie? Y veo abajo, o hay un clavo, o hay una araña, empieza a tener su propia, empieza a generar un proceso de sentido, ¿no? Y bueno, y ahí estaba, como en este encuentro, por ahí el bullying o no sé qué, y había descalzo en bicicleta, ¿no? Y, y se genera a veces incomodidades en el otro, ¿no? Y me pasó algo y no sé si a alguien le habrá molestado eso, y me desinfló la bicicleta para que te vuelvas caminando y sientas y yo me lo tomé y digo, vuelve a ver, ¿no? En ese proceso de transformación hasta a veces como incomodidades y les generamos incomodidades a los otros cuando se estancan, ¿no? Y se me viene algo de las enseñanzas de Don Juan, que es muy Castañeda. Castañeda, ¿no? Que siempre lo tengo ahí como muy presente. Y dice que en el camino hacia el conocimiento, hacia la sabiduría, hay que pasar, ¿no es cierto? Y atravesar a 4 enemigos. El primero es el miedo, ¿no? Y que hay que mirarlo a la cara, al frente, decir, sí, ya está, ¿no? Voy para adelante, no me importa. Y una vez que lo atravesás, ya está, sabés que está ahí, te puede armonizar, pero no te molesta más, digamos. El segundo es la claridad, y ese es muy importante, ¿no? Para mí, súper. Y creo que como me siento a veces que estoy empezando a ser consciente de mi inconsciencia, siento que estoy enfrentándome al miedo de la claridad, ¿no? ¿Cómo contamos, cómo nos expresamos y saber de que, cómo hay que el enemigo es la claridad? Sí, porque cuando creemos que tenemos todo claro, nos estancamos, ¿no? Exacto. Nos ponemos en un lugar de soberbia,
¿bien? Y dejamos de aprender. Entonces, ojo con la claridad, y eso también me lo quiero traer a mí en este proceso, de que estoy en un proceso de aprendizaje y estamos en un proceso de aprendizaje permanente, ¿no? Entonces, no sentir de que esto, o lo que estamos expresando, esta posibilidad de diálogo, es la única forma o es lo que está bien. Es mi experiencia, mi vivencia, en lo que podamos ayudar y colaborar, ¿no es cierto? Y de que nos vamos a encontrar en la diversidad con un montón de formas, porque somos creadores de formas, y eso promueve esa diversidad que hace que no creemos seres humanos como monocultivos, sino poder abrazar a los distintos y ser más amoroso también con nuestras contradicciones. Y lo traía por eso, porque me podría haber en ese momento, ¿no? Que alguien me desinfló la rueda, porque, bueno, andás descalzo, bueno, volvete descalzo, caminando. A ver, Está bien, ¿no? Fue como un proceso de meditación y de, mirá, a alguien le moví el piso, se lo llevó, y si respondo de mala manera va a ser peor, ¿no? Entonces, lo abracé, me volví tranquilo, ¿no? Y demás, y algo seguramente de transformación o de cambio va a haber generado en esa persona. Y me pasa cuando me subo a un avión, que hay que tratar de andar lo menos posible en avión, también descalzo. Hay miradas, ¿no? Que tenemos que atravesar esa incomodidad, ¿no? Como cuando pisamos descalzo, ¿no es cierto?, una piedra o un pinche, hasta porque no va a venir alguien y nos va a decir, Clau negro, con la varita mágica, ahora sos consciente, ahora sos, te resalvajizaste, ahora sos naturaleza. Ahora... No, lo tenemos que atravesar en este proceso de transición y la mejor manera, otra vez como decía, es vivenciarlo. Si no lo vivenciamos, no lo comprendemos, así que invitarlos a pasar por el cuerpo todo esto que empieza a nutrirnos, ¿no? Y que no sea solamente un paso de palabras o de repetir, sino que realmente lo podamos comprender a partir de la experiencia. y fíjate que, bueno, leí a Carlos Castaneda precisamente la enseñanza de Don Juan, a todo esto en este congreso está Lea y Manuel de la Flor, que ellos trabajaron con Jacobo, y Jacobo Grinberg era el que tenía estas discusiones filosóficas también con Carlos Castaneda. Bueno, eso es un paréntesis, que igual Bueno, para a verlo, propósito, yo, atento, fíjate que alta Manuel de gesta. la Flor, yo empecé primero por Jacobo Grinberg, a leer como sus libros, me lo recomendó un amigo psicólogo con el que yo inicié todo este proceso, fue de hecho en una terapia que me hice, y Manuel me dice, léete el libro de las enseñanzas de Don Juan, parte por ahí. Y lo leí y estaban, como tú dices, el enemigo, el miedo. Y fíjate que yo, algo que ya había como bajado o entendido era que el miedo en realidad es un recordatorio, es una oportunidad, pero también es un limitante. O sea, todo es sabio en esta vida. Y claro, muchas veces las cosas que estamos haciendo vamos a tener miedo al que dirán. Yo tenía mucho miedo porque antes yo era muy rabiosa, muy apasionada, pero como estaba más descentrada, tenía mucho miedo cuando empecé a hablar de la paz y del proceso de reconexión de la crítica. Y no existió. Si es que ha existido no me he dado cuenta y me da lo mismo a esta altura. Entonces creo que está eso por un lado, o sea, entender. Pero por otro es que muchas veces las grandes personas, los grandes avatares, fueron también torturados, fueron incomprendidos, fueron rechazados sus posturas. Incluso ahora estoy leyendo la teoría de, ¿cómo se llama? De Albert Einstein, de cuando él postula toda esta, cómo funciona el universo, se me olvidó ahora el nombre, y claro, y él igual habla del rechazo social, que es, y parte hablando de eso, del aspecto filosófico de postular algo. Hay una parte de ti, él dice, hay una parte de ti como que podríamos traducir en tu intuición, en tu ser interior, que te dice, aquí va, por aquí va. Y la otra parte, que es lo que ya decíamos, la puesta en acción de cómo nosotros vinculamos ese conocimiento. Y claro, ese rupturismo, eso de desinflarte la rueda en su momento es una forma de reacción frente a eso que te causa rechazo, porque tú creces diciendo esto tiene que ser, a mí me enseñaron que era blanco, que yo no puedo caminar sin zapatos, si alguien camina sin zapatos me va a producir un rechazo. Pero posterior a eso, esa persona, y te aseguro, y muchos, incluso los que ahora están escuchando, van a, pero ¿qué es lo que me pasa? Y ahí viene la observación, y de la observación viene el conocimiento, eso de darnos cuenta de lo inconsciente que somos.
el respirar, antes de esta reunión tú me dijiste como voy a meditar un poquito y yo no me había dado cuenta del piloto automático en el que venía en la mañana de muchas reuniones, muchas cosas, mucho de cumplir y fue como, uff, tómate un segundo, siéntate, siente y imagínate el solo hecho, tú hablas de observar las manos, imagínate observar tu respiración, el movimiento corporal que hay cuando inhala, cuando entra el aire, cómo recorre tu cuerpo y cómo se activa todo tu aspecto biológico en torno a un simple ejercicio que no nos damos cuenta en el día a día que estamos haciendo todo el tiempo. Y desde esa observación, desde esa tranquilidad, de esa situarnos en el presente, nos vamos desconectando de todo ese conocimiento que teníamos adquirido desde el pasado y vamos también reconectándonos con todo lo bonito que se está generando y todo lo que nos está bajando. Entonces, es muy bonito y fíjate que nuevamente vinculándolo con lo que tú estás haciendo, tu sistema de vida, yo creo que todo eso, lo que estás haciendo, te genera también esa reconexión, ¿no? Cómo estás viviendo, cómo estás observando cómo funciona esto, que la energía es solar, que hay otras formas de vivir y cómo eso te está manteniendo hoy en día en constantes cosas que te llevan a lo mismo. Fíjate que te estás dedicando, todos tus proyectos van vinculados a lo mismo y sin darte cuenta. Y uno los disfruta más, yo creo, ¿no? No sé, ¿qué te pasa a ti desde tu aspecto personal, ya como individuo? ¿Qué es lo que le pasa al guilla, al negro, con todo lo que está haciendo, cómo se está moviendo? ¿Cómo ha evolucionado en ti? ¿Cómo lo sientes tú? Eh, Vuelvo ahí al principio, creo que me estoy tomando el tiempo para sentirlo. Sí, siento que es por acá. eh, me entusiasma, me levanto cada día como más vitalizado con las cosas que estoy haciendo. Tener tiempo, creo que tener tiempo es increíble, porque si no generamos el tiempo para nosotros es como que siempre tenemos y entramos en esa rueda de tener, tengo que hacer, tengo que hacer, tengo que hacer, tengo que hacer, y eso tiene que ver con el acumular, ¿no? Entonces la posibilidad de darnos tiempo, creo que es lo que me está haciendo sentir que estoy, lo que decía antes, explorando nuevas formas, ¿no? Y tratando de crear nuevas formas, nuevas maneras de vincularme, hasta nuevas formas de alimentarme. Bueno, justamente ahora, por ejemplo, hay un amigo que está por acá, chao, escuchando atrás de cámara, cocinero, chef, experto en fermentos, ¿no? Que necesitaba algo y a través del intercambio, ¿no? Y que se vino a vivir acá a casa y demás, estoy aprendiendo a comer mejor, ¿no? ¿Cuál es mi nutriente? A través de los fermentos, entender los nutrientes que te da una alimentación distinta y demonizada, porque hasta tiene que ver hasta con un proceso también de qué es lo que hacen los hongos en la alimentación y que mejoran nuestro sistema, ¿no? Digestivo y alimenticio, nuestra microbiótica, ¿está bien, Cristian? Microbiota, la Ahí está, microbiota microbiota. intestinal. Ahí está, microbiota intestinal. Acá me está chusmeando. Y bueno, otra vez, permaaprendiz. Permanentemente aprendiz a través del intercambio. Me siento así, ¿no? Y el viernes que viene hacemos un taller acá en casa, ¿no? Y él va a ser el primer taller que él da. Y a la vez, nada, siento que me estoy eh, generando más herramientas a partir otra vez de la vivencia para seguir fortaleciendo este camino del conocimiento y que ojalá de la sabiduría. Si me decís cómo me veo en un futuro, y no sé, pero ojalá en paz, en armonía y con cierta sabiduría para compartir, ¿no? Así que por ahí voy y abierto a eso, como a surfear la incertidumbre, a explorar. Me siento así, como con energía. Con energía eh, para atravesar este momento. Cada momento es único en la humanidad, pero creo que vamos a ser testigos de algo increíble, de algo increíble, que
tiene que ver con la elevación y el conocimiento del ser, ¿no? Y algún salto cuántico y por ahí que nos veamos flotando de alguna manera sin ir tanto, porque tampoco soy así, y tengo que también un proceso de aprender a ir a lo esotérico, ¿no? O si no, nada, hasta Todos los ese caminos llevan a Roma. sí, hasta tiene que ver con eso, con la simpleza. Creo que mientras Sí, más todos los simpleza, caminos. más evolución. Mira, yo creo que todos tenemos distintos como personajes con los que nos hemos identificado. Este personaje le gusta leer y entender porque desde ahí como que le pone un sentido a lo que está sintiendo, pero la verdad es que para mí yo creo que no desacredito ninguna cosa y por eso este congreso abarca distintos aspectos del ser, porque la suma de todo es lo que genera el cambio, en realidad. Recién hablabas de la microbiota intestinal. Imagínate que yo he estudiado mucho eso y cambié mi forma de alimentación porque la microbiota es el segundo cerebro. O sea, hoy día afecta todo tu sistema biológico. O sea, se ha probado incluso de cómo genera, cómo el cambio en la neuroplasticidad. O sea, estrictamente en cómo estás tú relacionando toda la información. Los hongos. Los hongos, como, aparte de ser una red interconectada de la madre tierra, en nosotros también como medicina, que también lo habla Felipe Landaeta, este psicólogo que también expone sobre esta medicina, es cómo nos reconecta con esa sabiduría ancestral, esto ya era ocupado. Entonces al final, Sí, todos increíble. los caminos, Sí, independiente de sí, que uno prenda un incienso o no, o haga una terapia o no, en realidad da lo mismo, porque la coherencia es esta, la que tú estás diciendo, es cuando a si tú sentir. te estás levantando en la mañana y te sientes más revitalizado, si te sientes en paz, si lo que está sucediendo afuera, si cuando hay una crítica, si cuando te desinflan la rueda de la bicicleta no estás reaccionando desde la rabia, sino que la estás observando, es natural reaccionar, no vamos a dejar de sentir, es parte de nuestra esencia humana, pero es como nosotros transformamos o interpretamos esa reacción, yo creo que es la que genera el cambio. Y yo creo que hoy día la invitación es a esa, es la observación. Y esa observación, insisto, como convertirla en una acción. Totalmente. Ahí vuelvo a ese primer principio de la permacultura, la que tiene que ver un poquito con el título observar e interactuar, ¿no? Observar es lo que vos estás diciendo. Primer principio de 12 principios de la permacultura, hermoso para no solo llevarlos a nuestra interacción con la naturaleza, sino también a nuestros procesos sociales. Me parece magnífico y tal cual como decías, la diversidad de diferentes caminos, cuando decía esto de lo esotérico, es un camino todavía a aprender, pero estoy seguro que nos van a encontrar elevados de cierta manera y para mí la simpleza es como parte de esa evolución, en entender de que estamos en un proceso de aprendizaje permanente con la naturaleza y hay algo que lo vuelvo a linkear con nuestra conversación, los otros dos enemigos del camino del conocimiento que dice Castañeda, uno es el poder, ¿no? Y el último es la vejez, y la vejez que no lo vas a superar nunca, porque lo tenés que abrazar, entonces, pero te hace ser consciente de dónde poner tu energía, ¿no es cierto? A dónde poner tu vitalidad, que de alguna manera por ahí se va acotando, entonces cuando llegas a ese lugar de conciencia sabes a dónde hacer acupuntura de la energía y la vitalidad para ser precisos y me encanta, ¿no? Así que hacia allá vamos y vamos por diferentes caminos. Seguro, otra vez la diversidad, romper las estructuras sociales que nos hacen encasillarnos en formas de monocultivo humano para poder abrazar esa diversidad de la cual formamos parte. Me parece un hermoso desafío y mientras más simple, creo que más profundo también. Totalmente. Oye, Negro, ¿y cómo te puede contactar la gente? ¿O te pueden contactar? ¿Hay alguna forma que tú quieras como, o da lo Sí, mismo? Si alguien resuena y te quiere hacer alguna pregunta o obvio, invitarte a algún proyecto o algo, obvio, sí. ¿cómo te ubican? Ahí por Instagram, que estoy como rompiendo un poquito eso y empezándome a comunicar un poquito más por ahí y como me dijo alguna vez un amigo, tratar de, de dejarme ver y no mostrarme, así que por ahí
tratando de dejarme ver y no mostrarme. También, nada, mi número de teléfono, lo que sea, contento de conectar. Estamos con un proyecto muy lindo también tiene que ver con los hongos, que es Fungus. Ahí también estamos en Instagram. Fungus.ar es Fungus, el, ajá, fungus.ar, a donde es hay el un Instagram de proyecto ese proyecto. Sí, lo voy a conocimiento dejar. hermoso, medicinal, también de llevar el conocimiento de los hongos a estructuras sociales y organizacionales. Así que nada, ese es mi Instagram, que es re difícil, aparte, es malísimo, pero bueno, es parte de mi dislexia, fue crear una palabra que tiene un montón de sentidos, el de mi Instagram, y se llama Movimiento. Movemento, ajá, que tiene que ver con el movimiento, con el momento, con lo que le da, con el mento, que es el ritmo musical que le da origen al reggae, con el memento, que es aceptar la muerte como parte de la vida, saber que todo, entonces es una palabra ahí creada que tiene un montón de sentidos, movemento. Ahí estoy en Instagram, si no, bueno, ahí a través de los chicos de Fungus, a través de mi mail también, que es egnavarrosans@gmail, y si no, acá que vengan a la casita, a la chancha de barro, cuando quieran. Acá en Mendoza hay un espacio, hay un domo para recibir a quien quiera y que intercambiemos experiencias, vivencias y nos Yo no he sigamos. ido a Mendoza, te voy a cobrar la Bueno, palabra por ahí los está, vinos. ahí está. Acá tenés tu casa, acá tenés tu casa, en serio, un placer recibirte, recibirlos y que sigamos aprendiendo. Me parece que otra vez a través de la vivencia y de la conexión es donde aparecen cosas hermosas que pueden darle fundamento y comprensión a todo el conocimiento que anda dando vuelta ahí en el aire. Entonces, permaaprendices, permanentemente siendo aprendices, pero además asociado con la permacultura. Es una bonita charla que nos ha dado hoy día Guille. Y bueno, ya te voy despidiendo, se nos va cumpliendo el tiempo. Así que te agradezco muchísimo esta conversación. Yo sé que las cosas salen como tienen que ser y aquí abordamos varios aspectos del ser. Me parece muy bonito tu experiencia y te agradezco el trabajo que estás haciendo porque somos todos distintos y de distintas veredas, pero estamos trabajando en algo en común, en algo que nos une y de esa forma estamos generando un cambio igual. Así que el agente de cambio eres tú, soy yo y es cada persona que está escuchando, porque solo por estar escuchando está siendo un agente de cambio. Hay algo que se despierta. Así que te agradezco muchísimo el estar en este congreso y bueno, y invitarlos a todos a seguir los proyectos del negro, a los distintos negros que cohabitan en un negro. Sí, sí, sí. Gracias a vos, Clau, a tu proyecto, a la plataforma, a generar este espacio nada, de conversación. Alguien me decía que las conversaciones entre los seres humanos es el micelio que necesitamos, ¿no? Entonces, eso, que nos tomemos el tiempo para tener conversaciones profundas, valientes. Me encantó, me sentí re cómodo, re lindo escucharte y nada, un privilegio también. Un privilegio poder estar encarando esto que estamos conversando, porque la verdad que es un privilegio también, y un privilegio estar compartiendo este espacio con un montón de gente súper grosa, talentosa, así que re lindo también poder escucharlos y que bueno, que nos sigamos nutriendo y expandiendo. Creo que ahí está la clave, la Totalmente. naturaleza se expande y nos tenemos que expandir con ella. Totalmente. Yo te dejo abierta la invitación a contar con Renacen para que puedas expandir. Nosotros tenemos un mailing para los que no estén inscritos y estén escuchando esta charla por YouTube. Se pueden inscribir en Renacen, www.renazen.cl. Ahí hay un newsletter donde vamos constantemente rebotando información. Así que, Guille, si tú en algún momento quieres expandir algo, por favor cuenta con esta plataforma porque esa es la idea de Renacer. Renacer lo que busca es colocar a disposición de la gente el conocimiento y las distintas vórtices de conocimiento para ver con qué resuenas y desde qué vereda decides empezar tu expansión de conciencia. Así que muchas gracias por este espacio y un abrazo gigante al otro lado de la cordillera y al chef que está por ahí. Sí, acá está, a ver si te aparezca en cámara acá, quien nos nutre, que nos está ayudando a nutrir. Por Ay, acá está, mirá. mira, Cristian. hola, ¿qué tal? Hola, Cristian. Oye, qué rico. Entonces hay que ir a colarse, decimos en Chile, hay que ir para allá para comer rico. Sí,
Mi casa está fermentada, así que Ya hay aroma, Mira, ya hay hay aroma. aroma de fermento por todos lados. oye, y ya te invito a que si quieres de repente hacer una charla de fermentados por ahí online, que cuentes con esta plataforma, porque yo estoy indagando en eso. Estoy con el repollo No, que se amasa con las manos y todo, no, estoy en ese con gusto, proceso. con gusto. De hecho, esta oportunidad de trabajar acá en este proyecto y con el negro me está despertando un montón de ideas y de organización y de encendido del propósito, así que es un momento muy hermoso para seguir compartiendo. Es que eso nos pasa, pues, ¿no? La unión de mentes, dicen. Todos tenemos distintos, cuando ya se unen las mentes va expandiéndose el conocimiento y claro, ahí el negro te despierta cosas, tú le despiertas a él, ustedes me despiertan a mí y a todos los que están escuchando, así que cuenta con eso, Cristian, igual quedas invitado a la página y ahí que el negro te pase en mi contacto y lo que necesites, pues nosotros hacemos charlas mensuales igual, así que fuera del congreso, si en algún momento ustedes quieren hacer algo, nos avisan. Así que les dejo un abrazo gigante, muchas gracias por este bonito espacio y que tengan una hermosa semana, día y año. Gracias, Clau. Gracias. Muchas gracias y felicitaciones. Un beso enorme. Pura vida. Gracias, nos vemos, Chau, chau, chau. chau. Chau.